El sobre permanecía entre nosotros como un veredicto. Las uñas manicuradas de mi madre repiqueteaban sobre el menú de cuero mientras lo deslizaba hacia adelante. Frente a mí, mi hermano se ajustaba el reloj caro, heredado, todo lo que yo no era. La tenue luz de Bellamis hacía que sus sonrisas parecieran ensayadas, como las de actores esperando su señal. Ábrelo, dijo mi padre con esa voz que denotaba la familiar contundencia de una decisión definitiva. Lo supe antes de tocarlo. La textura era demasiado formal, demasiado deliberada. Esto no era una celebración, era una conclusión. Dentro, 3 firmas en azul con pluma estilográfica, un documento que me excluía del fideicomiso familiar, del negocio, del legado. Mi regalo de graduación no fue una felicitación, sino una despedida. No lloré, no discutí, la doblé con cuidado, marqué el pliegue 2 veces y la guardé en mi bolso. Luego me levanté, me acomodé la chaqueta y salí a la lluvia. Lo que ignoraban era simple, llevaba 2 años escribiendo mi propio final y al día siguiente leerían sobre ello. En la casa de los Morrison el valor se demostraba con hechos. Mi padre, Richard Morrison, amasó su fortuna basándose en la precisión, cifras, porcentajes, informes trimestrales. Mi madre, Catherine, la amasó basándose en la imagen, galas benéficas, columnas de sociedad, el arte de aparentar generosidad. Mi hermano James heredó ambos talentos sin esfuerzo. Heredé su decepción. En las reuniones familiares, las presentaciones seguían un patrón. James acaba de cerrar su tercera adquisición, anunciaba mi padre poniendo la mano en el hombro de mi hermano. Luego, casi como si fuera una ocurrencia tardía, y Maya está terminando su carrera algún día. La pausa antes de mi nombre siempre duraba demasiado. Los invitados asentían, bebían champán, desviaban su atención hacia la lámpara de araña o los entremeses, a cualquier sitio menos a mí. Nuestra casa olía perpetuamente a cuero y lirios, objetos caros elegidos por otra persona. La mesa del comedor medía 12 pies de largo, pulida hasta brillar como un espejo. Solía contar el reflejo de las velas durante la cena, observando cómo la luz se fragmentaba en docenas de pequeñas llamas que nunca llegaban a tocarse. James se desenvolvía a la perfección en ese mundo. Sabía cuándo inclinarse hacia adelante, cuándo reír en el momento justo, cómo hacer que los donantes se sintieran importantes. Lo estudiaba como si fuera un libro de texto, catalogando cada gesto que le granjeaba aprobación, pero yo era diferente. Mientras ellos hacían contactos, yo trabajaba en el turno de noche en una startup tecnológica del centro. La oficina bullía con el zumbido de los ventiladores de los servidores y la ambición, no con la trayectoria profesional. Allí les importaba lo que podías crear, no a quien conocían tus padres. Prefería esa honestidad. Una tarde, después de un turno de 14 horas, llegué a casa y encontré a James en la cocina con nuestro padre revisando portafolios. Estábamos hablando de tu situación, dijo mi padre sin levantar la vista. James me miró de reojo. Papá cree que estás desperdiciando tu potencial en ese trabajo en la startup. No se está desperdiciando, dije en voz baja. Se está acumulando. Mi padre dejó la pluma. Los edificios necesitan cimientos, Maya. Unos cimientos adecuados. No experimentos. Quería contarles sobre el sistema de IA que había estado desarrollando, como ya estaba reduciendo los costos operativos en un 18% para nuestros clientes beta, pero su atención ya se había desviado de nuevo a los informes de James. Esa noche dejé de darles explicaciones. En cambio, empecé a documentar. Hubo momentos en que creí que las cosas podrían cambiar, como cuando el Laboratorio de Innovación del MED publicó un artículo sobre mi proyecto de aprendizaje automático. Lo reenvié y esperé junto al teléfono. Mi madre respondió 4 horas después, maravillosas noticias. Cariño, ¿puedes enviar flores al almuerzo de Vanderbilt mañana? Estamos desbordados de trabajo. Nunca volvieron a mencionarlo. Fue entonces cuando comprendí algo fundamental. En mi familia la atención no era amor, era asignación. Y yo siempre era el recorte presupuestario. Recuerdo el tintineo de los cristales aquella noche, perfectamente sincronizado, como si la casa misma brindara por mi aniquilación. Esa noche acepté mi papel, no como hija, sino como un dato más, algo que debía medirse y considerarse insuficiente. 3 días antes de la graduación apareció la notificación en el calendario, cena familiar Morrison, Bellamis 19, formal de negocios. Sin mensaje personal, sin calidez, solo logística. Decía la reserva. El grupo figuraba como Grupo Morrison de 3 personas, Richard, Catherine y James. Mi nombre no figuraba en la reserva. 1 hora después, James envió un mensaje de texto, no le des importancia. Mamá simplemente maneja las reservas de forma extraña. Qué raro. Como si mi ausencia fuera un error administrativo y no una declaración. Esa noche, sentada en el escritorio de mi apartamento,
Observaba las luces de la ciudad reflejadas en las ventanas empañadas por la lluvia. Mi bandeja de entrada brillaba con correos electrónicos sin leer, inversores interesados en Neuralpaz, mi plataforma de IA, propuestas de colaboración, consultas sobre adquisiciones. Nada de eso importaba cuando las personas que moldearon tu autoestima aún te medían en función de tus ausencias. Revisé fotos antiguas de la familia en las redes sociales de mi madre, viajes de esquí, fiestas navideñas, galas, siempre la misma composición. Mis padres en el centro, James ligeramente adelantado y yo, cuando aparecía, recortada en el borde, la mitad de mi rostro desenfocado. No era nada nuevo, simplemente por fin lo estaba viendo sin esperanza. A la mañana siguiente recibí un correo electrónico del Dr. Chen, mi asesor académico. Enhorabuena, has sido seleccionada para el premio a la innovación del decano. Lo recibirás en la ceremonia de graduación. Esto es muy importante, Maya. Siéntete orgullosa. El orgulloso parecía un error tipográfico. La palabra me sonaba extraña. Cerré el portátil y me di cuenta de lo organizado que se había vuelto mi espacio en los últimos meses, libros ordenados por tema, impresiones de códigos codificadas por colores, la taza de café alineada con la esquina de mi cuaderno. Mi vida no era un caos, simplemente ahora se regía por otras reglas. Las mías. Sonreí. Esa clase de sonrisa que uno pone cuando las pruebas ya se han acumulado en archivadores y registros del servidor. La noche anterior a aquella cena, el trueno retumbó sobre la ciudad en lentas oleadas. Las ventanas de mi apartamento vibraban con cada ráfaga, empañando las esquinas. Dentro todo estaba en perfecto orden. Preparé un café etíope tostado, cuyo aroma era tan penetrante que podía atravesar la tormenta. Mis dedos se movían rítmicamente sobre el teclado, recopilando datos, organizando contratos, registrando la fecha y hora de las pruebas. Dejé de intentar que me entendieran hace meses. Para entenderlos hacía falta escuchar. La documentación solo requería precisión, así que lo documenté todo, cada carta de aceptación, cada solicitud de patente, cada línea de código en Neuralpaz, la plataforma que desarrollé y que ayudaba a las clínicas médicas a optimizar la programación de pacientes mediante algoritmos predictivos. Mis cofundadores se encargaron de diferentes aspectos. Daniel gestionó las alianzas con hospitales, Sofía diseñó la interfaz, pero el sistema central, el algoritmo que redujo los tiempos de espera en un 23%, fue obra mía. El gran avance se produjo a las 3 de la madrugada de un martes, cuando por fin la simulación se ejecutó correctamente. Me quedé mirando las métricas, incapaz de apartar la vista. La frase, pruébame replicable inable, parece un fragmento corrupto, posiblemente, prueba replicable inable, o similar, pero se mantiene. En la feria de startups de la universidad, la doctora Chen me presentó y me susurró, no te vendas a ti mismo. Muéstrales lo que hace. La presentación duró 8 minutos. Al terminar, los aplausos comenzaron tímidos, pero luego fueron creciendo. En la tercera fila estaba sentada una mujer vestida de azul marino, Elena Vázquez, directora de operaciones de Altbridge Networks. Se acercó después con expresión seria. Has creado algo que resuelve un problema real, dijo mientras estudiaba mis diapositivas. Y lo que es más importante, algo escalable y ético. Ah, parece un error, quizá, ético, una palabra que no había oído aplicar a mí en años. Nos reunimos 2 veces más. La tercera vez ella colocó una carpeta sobre la mesa de conferencias, dentro, una carta de intenciones. Altbridge quería adquirir Neuralpaz por $4,8 millones, además de un puesto de ingeniero senior para mí después de graduarme. No firmé inmediatamente. Leí cada cláusula, cada subpárrafo, asegurándome de que el sistema que había construido a partir de turnos de medianoche y llamadas rechazadas a casa permaneciera intacto. Cuando finalmente firmé, no me sentí victoriosa, me sentí en equilibrio. A partir de ese momento, creé archivos, copias de seguridad digitales de cada documento encriptadas y con fecha y hora, registros de transacciones, contratos de licencia, confirmaciones de transferencias bancarias, ese tipo de rastro documental que no cuenta historias, sino que las cierra. La noche en que se hizo efectivo el último pago, imprimí el contrato. El sonido del papel deslizándose fuera de la impresora fue más silencioso que un aplauso, pero de algún modo más definitivo. Abrí el chat familiar por primera vez en semanas. El último mensaje era de mi madre compartiendo la foto del ascenso de James con el siguiente pie de foto: la excelencia corre por nuestras venas. Escribí una sola línea: estaré en la cena. Nos vemos allí. Sin explicación, sin emoción. Después limpié mi apartamento como siempre lo hacía antes de momentos importantes, todo en su sitio, todas las superficies despejadas. Sobre mi escritorio, la carta de oferta,
mi título universitario y una tarjeta de cumpleaños de mi infancia ya descolorida, donde mi madre había escrito, para mi niña lista, con letra cursiva. Coloqué los documentos nuevos debajo, tinta fresca, papel grueso. Llegó la medianoche en silencio. Me serví el último sorbo de café, observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el lago. Mañana traerían su carta pensando que marcaría el final. Lo que ellos no sabían, yo ya había firmado algo mucho más permanente. Dormí bien esa noche. Había dejado de llover. El silencio era casi ceremonial. Amaneció temprano. Los primeros rayos de sol iluminaron el borde del escritorio, brillando sobre el clip plateado que sujetaba mis contratos. Me vestí con toda intención, blazer gris oscuro, joyas discretas, cabello recogido, un look que no busca llamar la atención, sino que la impone. Antes de irme, coloqué mi taza de café exactamente a 1 pulgada del borde del portátil. Había orden. Prueba. Las calles de afuera aún estaban mojadas. Los reflejos se extendían hasta el infinito. Mi reflejo en una ventana que pasaba me devolvió la mirada, tranquilo, sereno, reconocible. Al llegar a Bellamis, me detuve frente a las puertas de cristal. A través de ellas pude ver el suave resplandor de las lámparas de mesa, la silueta de mi madre y a James ajustándose el cuello de la camisa. Tomé una respiración pausada. Pensaban que esta noche sería el final. No tenía ni idea de que el informe ya había sido escrito, firmado y archivado. No me dirigía hacia su final, me dirigía hacia la documentación. La anfitriona ese ánimo al verme. Fiesta de Morrison. Sí, dije, simplemente me están esperando. Dentro, el aire olía a carne asada y a riqueza heredada. Mi familia ocupaba una mesa en la esquina bajo una iluminación ambiental diseñada para que todos parecieran exitosos. Mi madre saludó con la mano como si se tratara de un reencuentro. James levantó la vista del teléfono, pero enseguida volvió a bajarla. Maya, cariño, dijo mi madre con esa voz cálida y ensayada. Tenemos algo importante que discutir. Apareció un camarero y colocó un sobre junto a mi vaso de agua. Mi padre se aclaró la garganta. Es hora de que todos sigamos adelante, dijo. De forma independiente. La sonrisa de mi madre se mantuvo. Esto es de parte de todos nosotros. La expresión de James era indescifrable. Lo abrí lentamente. El papel era grueso y formal, tenía membrete legal en la parte superior. Nosotros, los abajo firmantes, por la presente disolvemos formalmente todas las obligaciones financieras y familiares relacionadas con Maya Elizabeth Morrison. 3 firmas en la parte inferior, bufos, trazos practicados. Mi regalo de graduación. Esperaron quizá lágrimas, quizá una discusión, quizá algún derrumbe emocional que justificara su decisión. Pero yo ya había vivido el momento real. Esto era solo papeleo. La doblé 1 vez, 2 veces, y luego la puse junto a mi servilleta. Gracias, dije con voz serena. James parpadeó, ¿nos estás dando las gracias? Por fin le sostuve la mirada. Sí. El aire se hizo más denso. Mi padre se movió. La mano de mi madre se detuvo a medio camino de alcanzar su copa de vino. Maya, comenzó mi madre con cautela. No necesitas hacer esto. Pero yo ya estaba abriendo mi bolso. Saqué una carpeta negra mate, profesional, pesada. La coloqué sobre la mesa y la abrí hacia ellos. En el interior, el anuncio de la adquisición, papel con membrete de Altbridge Networks. Debajo, mi cargo, jefe senior de ingeniería, integración de Neural Pass. Silencio. James se inclinó hacia adelante, leyendo más rápido. Esto es tuyo. Sí. Mi padre frunció el ceño, la expresión que usaba para las pérdidas inesperadas. Bendito sea. Yo lo construí, dije en voz baja, luego lo vendí. El trato se cerró hace 6 días. La compostura de mi madre se resquebrajó ligeramente. Nosotras no. No nos lo dijiste. Lo sé, dije. Por primera vez en mi memoria, mi madre no tenía nada que decir. James seguía teniendo el teléfono en la mano, pero su atención estaba completamente puesta en los papeles. Mi padre extendió la mano para su whisky, pero su agarre flaqueó lo suficiente para que el vaso tintineara contra la mesa. Me quedé de pie. «Puedes quedarte con esa carta», dije deslizando su documento de nuevo sobre el mantel. Yo ya tengo la mía. La simetría resultó perfecta. Mientras caminaba hacia la salida, oí a James susurrar algo, quizás incredulidad, quizás otra cosa, pero no me volví. El piano situado cerca de la barra llenó el espacio que habían dejado vacío. Me detuve en el umbral con una mano en el marco. En el reflejo de las puertas de cristal los vi aún sentados, rodeados por el mundo que habían construido, brillante, pulido, vacío.
Afuera, el aire estaba más frío de lo esperado. Olía a lluvia y a liberación. Revisé mi teléfono, mensajes nuevos de Altbridge, notificaciones de prensa sobre la adquisición, solicitudes de amistad en LinkedIn de personas que no conocía de nada. Prueba, todo con fecha y hora. Me habían dado su silencio hacía años. Esta noche lo devolví refinado. El camino a casa se me hizo más largo de lo que fue. La ciudad palpitaba a mi alrededor, bocinas de coches, música lejana, el chirrido metálico de un tren entrando en la estación. Cuando llegué a mi apartamento, el amanecer comenzaba a despuntar en el cielo. Una luz tenue se filtraba a través de las persianas, dibujando una geometría serena en el suelo. Dejé su sobre en la encimera junto a mi diploma enmarcado. Su carta parecía ahora más pequeña, empequeñecida al lado del contrato de Altbridge. 2 documentos, 2 versiones de mi nombre, una la borraron, otra no la pudieron tocar. Prepare el café lentamente. El ritual me tranquilizó. La taza hizo un suave clic contra la mesa, un sonido que se había convertido en mi latido, medido, controlado, mío. No volví a leer su carta. Ya había cumplido su propósito, marcar el momento exacto en que dejé de pedir permiso para existir. Ahora permanecía tras un cristal archivado entre logros que no podían borrarse. Mi teléfono vibró. Un mensaje de James: deberíamos hablar, por favor. Me quedé mirándolo fijamente. Observé cómo el indicador de escritura pulsaba, se desvanecía y volvía a pulsar. Luego coloqué el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Algunos mensajes no están destinados a ser respondidos, están destinados a resonar en el silencio que has elegido. La luz cambió, ahora era más cálida. Afuera, la ciudad despertó, camiones de reparto, corredores, el ritmo de la vida cotidiana. Abrí la ventana. Entró una ráfaga de aire frío, cortante y directa. En el reflejo del cristal vi a una mujer que ya no necesitaba explicar por qué estaba allí sola. Tomé su carta por última vez, la doblé con cuidado y la deslicé detrás del marco de mi diploma. No la destruí, simplemente está archivada. Prueba de lo que fue, demostración de lo que cambió. La habitación se tranquilizó. Yo también. El silencio por fin no se sentía vacío, se sentía como algo merecido. La venganza no suena como gritar, suena como respirar en una habitación que tú mismo has ordenado. El tipo de silencio que tú eliges, no el que te imponen. Las familias se fracturan ruidosamente. La paz se reconstruye en silencio. Me borraron de su historia, pero me convertí en el capítulo que nunca olvidarán. Algunas historias no terminan con la reconciliación, terminan con la claridad. Si alguna vez te has sentido ignorado, subestimado, descartado, esta historia es para ti. Porque a veces el silencio no es rendición, es una estrategia y lo que sigue es la libertad.